Segunda Timoteo, hermanos, empecemos. Segunda Timoteo, capítulo 1, y vamos a rearrancar. Tenemos aquí 4 capítulos, así que ojalá mañana, como a esta hora, ya estamos en el libro de Tito, y acabamos Tito mañana. Segunda Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Noten ahí, hermanos, desde punto número 1, el saludo. Lección 1, el saludo, letra A. ¿De quién? ¿Quién escribe? Pablo. Pablo dice, es un apóstol de Jesucristo. Qué bueno que no era de la abuela, de la suegra, era de Jesús. Pablo había decidido quién era su amo. Y cuando escribe, otra vez está estableciendo su autoridad apostólica. Pablo dice aquí que tenía un llamado del Señor. Letra B, hermanos, a Timoteo. El saludo es de Pablo, otra vez estableciendo su autoridad apostólica. Y le dice a Timoteo, y noten las palabras, hermanos. Quiero que noten desde ya que el ambiente, el sentir de esta segunda carta cambia. Ya no solo es una exhortación, también es una despedida. Por lo cual, si ustedes se acuerdan, en la primera carta le llamó verdadero hijo en la fe, ¿verdad? Ahora, ¿qué le llama? Amado hijo, amado hijo. Ahora le está hablando del amor que tiene para con él. Hay aquí una atmósfera, un sentir muy emocional. Pablo, vamos a ver que al final de esta carta se va a despedir de Timoteo, pero aquí le llama amado hijo. Noten el saludo, letra C, es con acción de gracias. Le dice en el versículo 3, noten otra vez, en el saludo le da gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y letra C, noten con acción de gracias. Leamos el versículo 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mientras Pablo mira hacia atrás en los años, no puede dejar de estar agradecido por los buenos recuerdos de Timoteo. Yo creo que Timoteo había tenido muchas lágrimas. Dice la Biblia en el versículo número 4 que se acordaba de él, deseaba verlo al acordarse de sus lágrimas. Noten que se acuerda, dice, primeramente dice de el Señor, se acuerda de él en sus oraciones. No hay mejor manera que usted puede recordar a alguien más que orando por ellos. Cuando de vez en cuando alguien me escribe una notita y me dice, pastor o hermano o Carlos, estaba orando por ti hoy. ¿Cuántos de ustedes se reconocen que no hay nada mejor que usted puede hacer por otro ser humano que orar por ellos? De los que 7,5 billones de habitantes en la tierra, si Dios le puso a alguien en mi corazón, alguien en el corazón de alguien más, eso es una bendición. Uno de los hermanos de la iglesia me mandó un mensaje hace un momento, pastor, estoy orando por usted. Pablo dice, doy gracias a Dios en ti, siempre en mis oraciones. Cuando él pensaba en Timoteo, las emociones eran positivas, los recuerdos eran buenos. Versículo número 4, deseando verte. Daba gracias por él en sus oraciones. Daba gracias por él y le deseaba verlo. Hermanos, yo creo que aquí Pablo, me imagino, en un momento va a mencionar las personas que lo habían abandonado. Por lo cual, Pablo cuando hablaba de Timoteo, hermanos, estaba hablando de los que eran más fieles. Hay algo triste en el ministerio y maravilloso a la misma vez, y es esto, que los mejores discípulos muchas veces son los que Dios llama y Dios lleva. Como pastor, una de las cosas que tal vez me trae mucho remordimiento es, ¿verdad?, no tenerlos cerca. Mencioné a Rafael, hay tantos como él. Yo oro todos los días por 22 pastores que por un tiempo tuvieron parte de mi ministerio. Muchachos, niños que traíamos en las rutas, hermanos. Niños que venían en el camión, niños que llegaron, que fueron llamados, que se entrenaron, que han sido enviados.
están en muchas partes del mundo. Es una bendición ver lo que Dios hace con ellos. Yo creo que cuando Pablo se acordaba de los infieles, pero cuando se acordaba de los fieles como Timoteo, quería verlo. Dice el versículo 4, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo se acordaba de que las lágrimas que había derramado Timoteo eran, por supuesto, está hablando de la separación, del despedido, de la despedida que tuvieron en Macedonia. Sabemos que él fue a Macedonia y le rogó que se fuera a Éfeso, y aquí está hablando de la despedida. ¿A cuántos de ustedes les cae mal despedirse, verdad? Ay, qué triste es. Es difícil, es difícil. Es algo triste despedirse de personas que usted ama tanto. Y yo he pasado por ahí. La Biblia dice que también le trajo alegría a Pablo pensar en la fidelidad de Timoteo. Habla en el versículo 5 de la fe no fingida. Noten, está hablando de su fidelidad. Noten que esa palabra no fingida apareció ya bastante en las escrituras de Pablo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir no fingida, hermanos? Real, verdadero. Sin fingir la palabra quiere decir sin máscara. No es algo que se aparenta, no es algo que se hace insinceramente. Pablo dice que él sabía que en Timoteo había una sinceridad acerca de su fe. Y dice que la había aprendido de dos lugares, dos mujeres muy piadosas que habían en su vida. La primera era su abuela Loida y su madre Eunice. Dice, y estoy seguro que es lo que está en ti también. Hermanos, qué bendición es. Muchas veces yo creo que le damos a nuestros hijos cosas malas, ¿verdad? Las malas mañas. Mis hijos han heredado las mañas mías. Y a veces cuando me frustro con ellos, el Espíritu Santo de Dios me dice, así eres tú, ¿verdad? Así eres. A mis hijos les encantan las pupusas y los mangos. Amén. Y les encantan los frijoles y los huevitos. Pero ¿saben qué más? Espero que también hereden algo bueno. La fe no fingida, algo real. Hermanos, si usted quiere saber, aquí a los padres de familia les quiero decir, usted puede engañar a todo el mundo, al pastor, a los hermanos de la iglesia. Yo les puedo engañar a ustedes, pero mis hijos saben quién yo soy. Con ellos no se puede fingir. Si usted me pregunta, Pastor Navarrete, ¿qué tienen en común los padres de familia que encaminan a sus hijos bien? Yo le diría una cosa. No que son estrictos o no estrictos. No que son americanos o latinos. No. ¿Saben qué tienen en común? Una cosa. La sinceridad. Son reales. Saben pedir perdón. Saben decir, perdóname. Saben vivir la vida cristiana. Thank you so much. Tienen una fe no fingida. La abuela de Timoteo era Loida. La Biblia dice que era una mujer que amaba al Señor. Eunice, dice la palabra de Dios, igual la mamá de Timoteo amaba al Señor. Le saluda y le dice, Timoteo, le da gracias a Dios. Le da gracias a Dios porque lo extraña, por su fidelidad, y le da gracias a Dios por su fe y la tradición de fe de toda su familia. Número 1, el saludo. Número 2, miren las exhortaciones. Siempre, yo creo que Pablo, me identifico con Pablo, porque era un hombre que llegaba al punto. Siempre llegaba a la exhortación, ¿verdad? Tenía un propósito con el que hablaba. Número 1, miren, ponga la exhortación primera, era a ser valiente. Letra A era a ser valiente. Versículo 6 dice, por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Debido a la buena herencia que Timoteo tenía de su abuela, de su mamá, Pablo sabía que la fe en Timoteo era genuina y comienza a exhortar a este joven predicador en lo que podríamos nosotros llamarle consejos y amonestaciones finales. Y en primer lugar se atreve a desafiar a Timoteo a que tenga valor. Le dice en el versículo 4, le dice 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Avivar ese don. Acuérdese, le dice, en el capítulo 4 de 1 Timoteo, le recordó que había sido llamado por la imposición de las manos, le dice, en el versículo 4. 6, dice, la imposición de mis manos. En otras palabras, en las palabras de hoy podríamos decir a Timoteo, enciende el fuego. Te impusimos las manos, te enviamos, le dice a Timoteo, a Éfeso.
pero mantén el fuego en vivo. Hermanos, otra vez, ¿cuántos entienden? La tendencia, nadie se queda estático. La tendencia de la fe, la tendencia del fervor espiritual es a que mengue, a que se apague, a que disminuya. Y si usted va a mantener un fuego, un fervor por el Señor, va a tener que echarle, dice la Biblia, atención, echarle leña a su fe. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué es que Timoteo tenía que avivar ese regalo? Amén, porque Dios no, que está en nosotros, si usted aviva el don de Dios, le dijo, no vas a ser un cobarde. Presentimos aquí que Timoteo era una persona muy tímida. Era una persona como joven que tal vez se intimidaba y tal vez veía ya personas más destacadas que él en la comunidad y personas más mayores que él en la ciudad, y decía, se le hacía tal vez incómodo a veces amonestarles, predicar la palabra de Dios. Y le dice a Timoteo, mira, es que no eres tú, es Dios. Y cuando Dios está en ti, le dice en el versículo número 7, Él te da el poder, Él te da el amor, Él te da el dominio propio. Hermanos, es fácil a veces decir, yo no sé si yo puedo amar a la gente. ¿Entienda algo? Es algo que Dios produce en nosotros. Amén. Una vez un hermano y yo fuimos a ganar almas y fuimos a visitar a otro hermano que estaba enfermo y hicimos esa visita y estábamos en su sala. Y este hermano empezó a hablar del Señor y la gracia de Dios en su vida. Y se le empezaron a salir las lágrimas y él estaba llorando de gozo, lágrimas de gratitud al Señor. Bueno, salimos de la casa y fuimos al carro y andaba conmigo este creyente nuevo y encendí el carro y íbamos ya por salir y me dijo, hermano, me dijo, pastor, me dice, yo no soy así. Le digo, ¿cómo así? Me dice, yo no soy sentimental así. John me dice, yo creo que amo al Señor, me dice, pero no soy así de los que se me salen las lágrimas. Y le dije, hermano, mire, el amor es algo que Dios pone en nosotros. El Espíritu Santo de Dios dice, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Le dije yo, yo creo que Dios muchas veces pone eso en nosotros, por otros y por Él. Les cuento esa historia porque ese hermano con el que andaba, me acuerdo cuando el Señor nos movió de Lancaster, es uno de los que lloró más fuerte. Nos despedimos. ¿Cuántos se entienden, hermanos? Dios pone el amor en usted. Dios nos da, dice la Biblia, poder. Dios nos da amor. Dios nos da, ¿qué más? Dominio propio. Usted lee los noticieros, va a perder su mente. Usted lee la palabra de Dios, Él le da disciplina. Aún mental, ya hablamos de esto, ¿verdad? Alma, cuerpo y espíritu, completamente consagrados al Señor. Es lo que Dios hace. Noten ahora, ¿por qué debe de seguir adelante? Dice la Biblia en el versículo número 9, dice que Dios dice, 8, por tanto le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Interesante. La tendencia a veces de los jóvenes en lo que pasa el tiempo es de avergonzarse a veces de aquellos mayores que les han entrenado en el Señor. Y especialmente en este caso, Pablo está en la cárcel. Vamos a ver al final de esta carta, Pablo ahora está por morir. Pablo, dice la Biblia, le escribe y ahora le escribe en el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Mire, hermanos, una de las cosas que sucede si no avivamos el don de Dios es que nos avergonzamos, dice la Biblia, y perdemos valor. Y la otra cosa que sucede es, miren, empezamos a tener vergüenza, digámoslo así, del Señor y de nosotros mismos. Y es increíble. Una de las cosas que sucede para mí, y yo me fijo a veces, es cómo es que alguien responde o cómo trata a los hermanos en el Señor. Miren aquí, afuera de la iglesia. Allá. En otras palabras, ¿cómo es que llegan? Recuerdo que una vez andaba conociendo los hermanos en la iglesia donde estamos y fui a almorzar con un hermano, estábamos en un restaurante y le dice, este es mi amigo Carlos, le dijo. Interesante, hace un momento era su pastor y ahora era su amigo. Y en mi mente yo dije, eso no es bueno. La Biblia dice, cuando Pablo hablaba, decía, no me avergüenzo del evangelio de Jesús, porque es que
poder de Dios para salvación. Cuando usted aviva el fuego, de repente no se avergüenza, no le importa decir, hey, soy cristiano, este es mi pastor, este es mi hermano en Cristo, este es mi maestro de escuela dominical, esta es la hermana en el Señor, esta es la esposa de mi pastor. Déjeme decirle que Pablo, dice la Biblia, le dice, hey, siento que se está apagando Timoteo. ¿Cómo sé? Le dice, número 1, porque ya no tienes el denuedo que antes tenía, le dice. Eso no nos da Dios. Y le dice, número 2, te estás avergonzando. Noten versículo 9. Quien nos salvó, si no participa, perdón, al versículo 8, de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Esta gracia, dice la Biblia aquí, estamos hablando de que el hecho de que el Señor dice, vale la pena sufrir por el Señor, vale la pena pararnos firmes por el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos salvó, les dice, Él nos llamó. Hermanos, si algún día usted dice, ¿por qué? Si empieza usted a titubear en su fe, ¿por qué servir al Señor? ¿Por qué estar en el ministerio? ¿Por qué sufrir oprobio? ¿Se han fijado que se va a poner un poco más complicado y más cada día pararse firme por la sana doctrina del Señor? Y cuando esto suceda, usted va a recordar lo que le voy a decir. Va a tener que recordarse y enfocarse en el Señor. Le dice Timoteo, vale la pena por el Señor quien nos salvó, por el Señor Jesús quien nos llamó. Mire, la gente le va a traicionar, cualquier persona, pero Cristo nunca nos falla. Le dice quien nos salvó, el poder de Dios, le dice, le habla del evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Amén. Esta gracia, dice la Biblia, habla de ella y es algo maravilloso. Cuando Pablo habla de la gracia de Dios, dice, no fue por nuestras obras. Hermanos, una y otra vez, yo no entiendo cómo la gente puede leer la Biblia y llegar a la conclusión que lo que tienen que hacer es ser una buena persona y obedecer los mandamientos, cuando la Biblia claramente dice una y otra vez que el Señor no nos salvó y nos llamó, no dice la Biblia conforme a nuestras obras, sino con llamamiento santo, dice, según el propósito suyo y la gracia. ¿Qué es gracia? Gratis, es algo que Dios nos da, hermanos, amén. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo número 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada la gracia por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Noten ahí, Pablo le está hablando todavía acerca del plan de Dios. Dice que esta gracia fue manifestada por la aparición del Señor Jesús. Hermanos, esa gracia del Señor es lo que necesitamos. Y le habla aquí de que es algo que apareció. La idea es que era algo que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Dice el versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo dice, dice, cuando tú avivas el don, una de las cosas que sucede es, no te avergüenzas de Jesucristo, no te avergüenzas de otros. Y dice aquí Pablo, y dice, yo tampoco, dice, me avergüenzo a padecer. Él estaba padeciendo en la cárcel. ¿Cuántos entienden, hermanos? Pablo no tenía libertad, no tenía la habilidad de ver a los hermanos, estaba ahí en Roma, pero dice, no me avergüenzo, yo sé a quién he creído. Amén. Pablo tenía los ojos en Jesús. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Me encanta, Pablo hablaba del Evangelio y decía que el Evangelio nunca estaba preso. Él estaba preso, pero el Evangelio no. Y del poder de Dios que un día le iba a llevar al cielo. Él va a guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Cuál día? Hasta el día que Él enfrentara al Señor, hasta el día de la eternidad. Pablo tenía aquí sus ojos en la eternidad y le dice a Timoteo, le dice, mantente valiente, ten valor. Le dice, aviva el don de Dios. Número 2, noten, la segunda amonestación que le da es a mantenerse fiel a la doctrina. Otra vez, mantenerse fiel a la doctrina. Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
La amonestación aquí es a mantenerse fiel a la palabra de Dios. Fiel. Hermanos, en su ministerio, hermanos, en su vida, la tendencia de este mundo va a ser de comprometer la palabra de Dios. Hoy estaba hablando con un pastor y me dice, hermano, me dice, yo sé lo que está diciendo hoy en la mañana en la clase. Yo sé que es cierto, me dijo, pero uno duda. Yo he ido muchas veces a servicios, a conferencias pastorales, a escuchar la palabra de Dios. En momentos donde en mi ministerio estaba yo seco en mi corazón, estaba dudando. Estábamos sirviendo, estábamos trabajando, pero uno se cansa y a veces duda. Y necesita a veces las palabras como Pablo le dio a Timoteo. Él sabía que Timoteo necesitaba que alguien le afirmara y le decía, hey, funciona, hace la obra, predica la palabra, no te apartes, no dudes, sigue, mantente firme, le dice, guarda las convicciones. Estas doctrinas se le habían encargado a él y como veremos más adelante, él debía de comprometerlas a otros. Pablo dice, mantente fiel, sé valiente y sé fiel. El saludo, hermanos, amén. Número 2, vimos las exhortaciones. Número 3, los testimonios. Pablo le dice a Timoteo, ya sabes esto. En otras palabras, aparentemente, estos hermanos que le habían abandonado ya se conocían, ya tenían un mal testimonio. ¿Sabes esto? Que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Ahora, hermanos, qué nombres más feos, ¿verdad? Pero aquí noten que estos dos hombres aparecen aquí en la Biblia. Por toda la eternidad quedan escritos como dos detractores. Miren, letra A, el testimonio de detractores. Personas que abandonaron a Pablo. Dice que ya sabes esto. En otras palabras, ya este no es noticia, le dice, no es nueva. Y le dice, sabes que en Asia, en otras palabras, donde estaba Pablo, donde estaba Timoteo, hermanos, era Asia. Y lo que le estaba insinuando aquí es, Timoteo le dice en otras palabras, ten cuidado, hay muchos ahí en Asia que han abandonado la fe y me han abandonado a mí. Ten mucho cuidado. Hermanos, ¿se acuerdan lo que él le había dicho ya anteriormente a ellos? Les había mandado a apartarse de tales personas. Miren en 1 Timoteo 6:5, refresquemos la mente al final. Le habla de disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, les había dicho. Hey, ten cuidado. Hermanos, ¿con quién usted anda? Determina dónde usted va. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, ¿qué dice? Sabio será. Pero el compañero dice de los impíos será destruido. En otras palabras, usted escoge sus amigos y con sus amigos usted escoge su destino. Con quien anda determina a dónde usted va. Le dice, ten cuidado con los detractores. Y yo creo que la razón por la que Pablo le da el nombre, hermanos, de Fígelo y Hermógenes, es porque ellos andaban ahí detrás de Timoteo. Yo creo que llegaban después del servicio. ¡Hey! Tomémonos un cafecito, hablemos de la nueva doctrina. ¡Hey, mira! Deja de ser tan rígido. Es que mira, Pablo es de los antiguos. Hay que ser de los nuevos, hay que ser de la New School. No hay que ser tan rígido. ¡Hey! Es que ese Pablo es un legalista. Es que ese Pablo, míralo. Y acabó en la cárcel de todos modos. No. ¿Y están conmigo, hermanos? Y Pablo está aquí, le está diciendo, hey, se han apartado. Timoteo le dice, acuérdate de ellos, le dice, ten cuidado con ellos. Me abandonaron, dice los que están en Asia. Mira el versículo 16. Tenga el Señor, miren al contrario, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Miren, número 1, el testimonio de detractores. Número 2, el testimonio de los fieles. Al otro lado de Fígelo y Hermógenes tenemos a Onesíforo. Hermanos, pueden oír aquí la voz de padre de Pablo que le dice a Timoteo, le dice, mira, los de Asia me abandonaron, le dice, pero hay un hermano fiel, Onesíforo. Le dice, él me buscó en Roma,
Él dice, ha sido solícito en cuidar de mí, me ha refrescado, dice. Hermanos, espero que usted decida que usted va a ser una persona refrescante. Que usted es un miembro de la iglesia refrescante. Que usted es un siervo de Dios que refresca a los demás. Onesíforo era como una menta que refrescaba el aliento. Así pensaba Pablo en él. Un hombre, y Pablo le está insinuando a Timoteo, hey, acércate a él. Manténlo como un buen amigo. Él es un hombre fiel. Él tiene un buen testimonio. Dice, concédele al Señor misericordia cerca del que haya misericordia, dice, cerca del Señor en aquel día. ¿Cuál día, hermanos? El día que vea al Señor. Escriban Hebreos 6, versículo 10. Hermanos, Hebreos 6, 10 dice que nuestro Dios no es infiel para olvidar, dice, las buenas cosas, las buenas obras que hacemos para con los santos. En otras palabras, cuando usted anima al pastor, cuando usted anima a un hermano desanimado, cuando usted es una bendición a alguien, visita a alguien en el hospital, ¿cuántos entienden? Que la Biblia dice que Dios no lo olvida y Dios lo ve. Te has dado de tomar a uno de estos mis niños, más chicos, amén, dice la Biblia, me lo has dado a mí. Así que la hermana Melian me trajo este tecito, Dios le tiene premios a ella, dice la Biblia. Así es el Señor. Dice que Dios no se olvida de nuestras buenas obras y los gestos que hacemos por otros. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por ello? Amén. Yo no se imaginan la cantidad de hermanos que me han animado en el camino. Han tratado de ayudarme, de animarme. Me acuerdo que alguna vez estaba contando una historia de que teníamos una perrita y cuando yo mi hijo abría el portón, ella salía corriendo y al fin la perdimos. Yo estaba triste que perdí la perra. Y eso fue como un año y unos hermanos tomaron una ofrenda y vinieron y nos pusieron un portón eléctrico en la casa para poder abrir y cerrar la puerta. Entonces, hermano, ¿qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Eso es tratar de refrescar, de decir, queremos ayudarle, queremos animarle. Dios no se olvida, Dios es infiel, yo no lo puedo pagar, Pablo no lo podía pagar, Pablo no podía animar a Onesíforo, pero le decía Pablo a Timoteo, Timoteo, júntate a personas así, personas que sirven al Señor con una fe no fingida, de corazón, son reales. A propósito, vamos a ver al final de la carta que Pablo va a mencionar otra vez a Onesíforo. Esta no es la última vez que vemos su nombre en esta carta de 2 Timoteo. Y cuando va a hablar de él allá, usted se va a fijar que era uno de los amigos más cercanos del apóstol Pablo. Amén. Lección 1. Entonces, vemos ahí el capítulo 1. Lección número 2. Vamos al capítulo número 2, hermanos. Noten, ahora vamos a llegar al punto. Pablo ya le habló de lo que sucede cuando usted aviva el fuego del don. Dice, Dios te da poder y amor y dominio propio, le dice, y no te avergüenzas de los hermanos. Y le dice a propósito, avergüénzate, le dice, de los infieles, de los detractores, pero acércate a Onesíforo. Ahora miren el capítulo 2. Número 1, pongan ahí la pregunta. La pregunta que Pablo va a contestar ahora es, ¿qué hacemos en la adversidad? ¿Qué hacemos? ¿Qué estaba pasando, Timoteo? Hermanos, suponemos que Timoteo aquí está pasando por un momento de adversidad. Yo creo que estaba sufriendo y padeciendo persecución. Me imagino que por eso es que Timoteo le había entrado un poquito de timidez. Le había entrado un poquito, dice la Biblia, de cobardía. Quizá no estaba siendo tan fiel a predicar el evangelio. Quizá ya no lo estaba haciendo con tanto denuedo. ¿Y qué debemos de hacer, hermanos, en el ministerio? ¿Qué necesitamos cuando las cosas están difíciles? Noten el versículo 1. Le dijo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, letra A le dice, sé fuerte. Esfuérzate en la gracia que se encuentra en el Señor Jesucristo. El verbo griego esfuérzate tiene el significado recibir la fuerza. Timoteo le dice, sé fuerte, pero no es cuestión de pensamientos positivos o de ir a terapia, es cuestión de recibir la fuerza a través de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan allá en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, cuando Pablo, dice la Biblia, estaba pasando por una adversidad también? ¿Se acuerdan, hermanos? Y él empezó a orarle al Señor y le dijo, Señor, tengo este aguijón en la carne, ¿verdad? ¿Y qué le dijo al Señor? Señor le dice, por favor, quítame este aguijón, quítame. Muchas veces le pedimos al Señor,
quítame esta prueba, sácame de esta situación. Señor, quítame esta carga. Y muchas veces el Señor lo hace, pero a veces no. Yo siempre digo, hermano, usted debe de orar hasta que tiene la respuesta o en su mano o en su corazón. Dios siempre contesta la oración, pero no siempre dice que sí. A veces dice sí, a veces dice no. A propósito, la peor respuesta de todas es cuando Él dice, todavía no. Espera. Yo aguanto, no, aguanto sí. Lo que no aguanto a veces es cuando Él me dice, todavía no. Sigue orando, sigue orando. Pablo fue al Señor y le dijo 3 veces. Y la insinuación no es que él oró 3 veces así, Señor, sáname, amén. Nada de esas oraciones ligeras, sino que fueron 3 episodios cuando Pablo, yo creo, ayunó y se postró y le rogó al Señor. Y la Biblia dice que el Señor se demostró a Pablo de una manera clara y le dijo a Pablo, Pablo, no te voy a quitar el aguijón. Pero le dijo, bástate mi gracia. 2 Corintios 12, versículo 9. No te lo voy a quitar, pero te voy a dar la gracia, las fuerzas. Hermanos, a veces Dios nos quita la adversidad. A veces Dios nos da la gracia. A veces Dios quita la adversidad. A veces Dios da la gracia para perseverar. En aquellos tiempos de adversidad, la respuesta no era tratar de ser valiente de sus propias fuerzas, era de acudir a la gracia de Dios. Le dice Timoteo, sé fuerte en la gracia. ¿Qué más debemos hacer en adversidad, hermanos? Letra B, debemos de enseñar a otros, reconociendo esto de que hay personas que están dispuestas a oír. Versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Noten ahí el trato personal de Pablo. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta debe ser la filosofía de nuestro ministerio. El ministerio, hermanos, es de ir y básicamente encargarle el evangelio, la doctrina a hombres ¿qué? Fieles. Por supuesto, mujeres también. A hombres fieles. Le dice Timoteo, lo que tú recibiste de mí. Le dice, tú encarga a hombres fieles, hombres fieles. Hay una tentación en el ministerio. Hay mucha gente que opina que la obra del pastor es de ir detrás de los hermanos que se alejan. Y me han dicho a mí a veces, ¿cuántos de ustedes han oído esta? Esta es una buena. Dicen, ay pastor, pero usted, fulano se apartó y la Biblia dice que el pastor va detrás de las ovejas. Escuchen algo, hermanos. La oveja, las 99 que se dejaron, fue por una oveja perdida. Perdida. Cuando un hermano se aparta del Señor y insiste en apartarse del Señor. Miren aquí, yo no estoy diciendo que no debemos de ir detrás de Él, animarlo. Pero hay un momento donde ya leímos, hermanos. ¿Se acuerdan de Alejandro? Allá en capítulo 1, ¿qué dijo Pablo? Déjalo, dice, lo entregué a Satanás. Que se vaya al mundo. Vamos a ver, si es salvo, no le va a ir bien. Dios va a tratar con él. El pecado lo va a humillar, le va a ir mal. Ahora, la meta como pastores, hermanos, es esta, es de ayudarle a todos a conformarse a la imagen de Jesucristo. Esa es la meta de Dios, esa es la meta en el ministerio. De encargar, dice la Biblia, la doctrina y de encargar la enseñanza para que la gente se parezca a Cristo. Como pastor, yo siempre he sido alguien que yo no escojo quiénes van a ser los líderes. Ellos escogen. Dice, ¿cómo? ¿Por quién responde a la gracia de Dios? Eso es lo que la Biblia le llama fieles. Así que si alguien le está respondiendo, si estamos predicando y hermanos, debíamos de ganar almas. Hermanos, debemos amarnos los unos a otros. Hermanos, debemos ser fieles a la lectura de la palabra. De repente digamos que aquí está David. Y David viene y empieza a ganar almas y empieza a servir al Señor. Hay muchos así. Recuerdo cuando empezaba en el ministerio, empezábamos a tener una noche de ganancia de almas. Los martes en la noche. Martes a las 6. Teníamos la reunión. Yo ponía la mesa y poníamos los folletos y poníamos la canasta y poníamos las mentas. Muy importante, ¿verdad? Los bautistas siempre andamos con mentas.
Y teníamos la reunión y hermanos, yo creo que los primeros 3 meses nadie llegó. Salí yo con mi esposa. Y yo seguía anunciando, hermanos, vamos a tener reunión para los ganadores de almas. Vengan, vamos a entrenarlos, vamos a entrenarlos. ¿Saben quién fue el primero que llegó? Un martes, un muchacho que se llamaba Luis Montaño. Y Luis y yo salíamos todos los martes a ganar almas. Y así es como empecé a ver yo, ok, Luis, gracias a Dios está obrando en él. Algo está pasando aquí. Y déjeme decirle, así ha sido siempre. Lo que has oído de mí, le dice, tú, cuéntate a alguien fiel. ¿Qué es fiel? Bueno, más que solo está ahí, es alguien que, miren, toma la gracia de Dios. Y la Biblia dice que se adueña de ella y hace algo con lo que se le da. Es fiel. No encargamos a los infieles. Hermanos, miren, el ministerio tenemos que aprender, es más regar el pasto de lo que es quitar la maleza. Muchos pastores se pasan el tiempo y yo sé que es cierto. A mí me quita mucho descanso y mucha paz. Me quitan mucho, me da mucha ansiedad los problemas y los hermanos problemáticos. Pero aquí la filosofía del ministerio es, mira, no. Encarga a los fieles. Encarga a los fieles. Alguien que es infiel, bueno, hay que dejar que Dios siga obrando en ellos y hay que animarlos, claro, pero dale tu atención a los fieles. Asegúrate que estás reproduciendo lo que tú eres con otros, lo que tú eres en otros. Hay alguien en su escuela dominical, hay alguien en su clase, hay niños, hay jóvenes, hay muchachos, hay en su casa, jóvenes fieles, personas que están recibiendo. Y Pablo le dice a Timoteo, aduéñate de la gracia. Y le dice, número 2, si quieres, dice, tú, bendiciones, deja de preocuparte, dice. ¿Y cuántos entienden, hermanos? Son pocos los discípulos, son pocos los fieles, son muchos los de la congregación. Siempre es así. La regla es que el 20% regularmente dan 80% de las ofrendas. 20% de las personas en la iglesia hacen 80% del trabajo. 20% de los hermanos en la iglesia hacen 80% de la obra. 20% de los miembros de la iglesia traen 80% de los invitados. Pablo le dice, mira, si vas a seguir adelante en la adversidad, no te vas a enfocar en los 80% que no están haciendo nada o poco. Enfócate en aquellos pocos fieles. Enfócate en ellos. Encárgales a ellos. Amén, hermanos, amén. Y eso anima. Anima el poder ver que hay fruto, aunque es poco. Gracias a Dios. Amén. Noten número 2, número 3, letra C. Enseña a otros y le dice ahora, versículo 3, sufre penalidades, sufre. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Timoteo le dice que se esfuerce, así como él enseña a los demás, le dice, tiene simplemente que sufrir penalidades como buen soldado. Hermanos, a veces esta es la sencilla y pura verdad del ministerio. Es una batalla. Miren aquí, muchos piensan que la vida cristiana es como un crucero. Quieren que el pastor sea el director de los eventos y que los pastores sean los que van y cuidan de sus hijos y les dan programas y ánimo y actividades. Hermanos, miren aquí. La vida cristiana y el ministerio específicamente, estamos en un barco de batalla. El pastor es el capitán, tal vez, digámoslo así, pero miren, somos soldados. Pablo dice, Timoteo, no estás aquí, este no es un crucero para entretenerte. Le dice, sé un buen soldado del Señor Jesucristo. Debemos de soportarle, dice, por amor a Jesús. Por eso es que una otra vez, Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo. Versículo 4. Le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Miren, número 4, letra D. Él le dice, lucha bien, lucha bien. Le dice, no solo sufre, pero lucha bien. La analogía del versículo 4 es que un soldado, un buen soldado, se centra en los mandamientos de su capitán. No se preocupa en los negocios de la vida. ¿Me entienden? Un soldado en guerra no está ahí, ay, es que mira, me quebré una uñita, necesito ir al manicure. No. No dice,
es que no me he bañado en 2 días, capitán, necesito ir ¿verdad? A tomarme una ducha. No. Dice que el que está en guerra no se mete en los negocios de la vida. Y yo creo que no es coincidencia aquí que la palabra negocios aparece. Yo creo que está hablando especialmente de los asuntos del mundo. El objeto del soldado es complacer al que le ha llamado por soldado, versículo número 4, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. ¿De quién somos soldados, hermanos? Recuerdan la canción, ¿verdad? Soldado soy de Jesús. Se nos olvida a veces, ¿verdad? Creemos que es un buen corito. No. Es una realidad. Estamos en guerra. El diablo le odia a Dios, y usted nada más es hijo de Dios, y porque usted es hijo de Dios sabe que si él hiere a David, hiere a Dios, él nada más nos está usando. Tenemos que entender, estamos en una guerra, no es contra sangre y carne, es contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes, es con el mismo diablo. Le dice, lucha bien, no te enredes en los negocios de la vida, no te distraigas, hermanos, qué fácil es distraerse. La meta del diablo es que si usted está sirviendo al Señor, en un año no le esté sirviendo. Él anda como un león rugiente, dice la Biblia, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora, la Biblia dice que si un hombre se le hace difícil ser soldado, dice, ahora compara a la vida cristiana o al ministerio especialmente a esto de ser un deportista. Le dice, el que lucha, dice, como atleta. Dice, es alguien que aprende. En otras palabras, para que un hombre sea un buen atleta, dice, tiene que aprender a vivir bajo las reglas, tiene que luchar legítimamente. Pablo le ha exhortado una y otra vez a ser una persona que simplemente, dice la Biblia, sigue la palabra de Dios, y lo hace una vez más. Letra E, hermanos, le dice ahora, no solo le dice lucha bien, le dice sé paciente. Tenga paciencia, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar, ¿cuándo? Primero. ¿Qué quiere decir eso? Pues sabemos lo que está hablando, ¿verdad? Está hablando de el que trabaja el campo, el que siembra. Le dice, mira, el labrador, le dice, sale y compra la semilla, limpia el campo, y dice, ara y planta, y riega, y ora por la lluvia, y riega más, y cuida, y pone el cerco, y riega más, y ora, y espera, y sale, y tal vez pone la carpa si se viene el frío, tal vez hace zanjas si se viene la lluvia, y espera, y ora, y ora. ¿Cuántos están conmigo? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Le dice, mira, requiere trabajo. En el libro de Gálatas, les dijo a los hermanos, Pablo les dijo, hermanos, yo vuelvo a tener dolores de parto, les dice, hasta que nazca Cristo en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, hermanos, para que alguien venga a Jesús, y alguien nazca en el Señor, y alguien crezca en el Señor, y usted tenga fruto. ¿Cuál es el fruto que deseamos nosotros? El fruto es de almas, el fruto es de discípulos. Y si alguien dice va a ser un discípulo de Cristo, dice Pablo, mira, tienes que entender, vas a tener que tener paciencia, y a veces es 2 pasos hacia adelante, y a veces es 1 paso hacia atrás, y a veces dejó de tomar, y a veces regresó al bar, y a veces dice, vino a la iglesia, y a veces dice tomó 1 paso, y a veces te parte el corazón y se aparta del Señor, y a veces tienes que animarlo. Y Pablo dice, eso es lo que estamos haciendo, y le dice, ten paciencia. Le dice, así como dice el que labra, trabaja tanto primero, dice, y después empiezan a hacer ese surco, y empiezan a hacer, ¿verdad? Y empieza a retoñar, y después de mucho trabajo, dice, viene el fruto. Así es en el ministerio. Le dice Pablo, ten paciencia, ten paciencia. ¿Cuántas veces yo le he dicho a varios hermanos? Le digo, hermanos, mire, toma tiempo para poder hacer discípulos. No es instantáneo, ¿verdad? No es como una hamburguesa, ya, rápido, en mano. No. Es algo que toma paciencia. Y usted le habla del Señor, ora por ellos. Yo tengo ahorita, creo que son como 11 prospectos. Oré por varios. Esta mañana le mandé un par de notitas a algunos de ellos. Estoy orando por ti. Hey, estoy orando, espero verte el domingo. Un muchacho que se llama Matt Frank. Yo lo gané para Cristo hace como 2 semanas en mi oficina.
Y Matt ha pasado por es una historia triste. Abusado, abandonado de sus padres, le cuesta confiar en las personas. Y hablamos quizá 1 hora acerca del Evangelio. Y al fin aceptó a Cristo como su Salvador. Y esta mañana le escribí una nota y le dice, Matt, lo gané para Cristo hace 2 semanas y no lo he visto. Un hermano me dijo esta semana, me dijo, pastor, vi a Matt en el gimnasio y le dije yo, hey, ¿cómo estás? ¿Vas a regresar a la iglesia? Y dice, no, le dice, no sé si creo en Dios, no sé si es verdadero, está desanimado, lo despidieron del trabajo y etcétera. Y hoy le escribí, le dije, Matt, te extraño, estoy orando por ti. Le dije yo, no, sin presión, le dije yo, pero el Señor te puso en mi corazón. Esta mañana me contestó, después de la clase, estaba leyendo su nota. Me dice, Pastor Carlos, gracias, me dice, por el ánimo. Me dice, voy a regresar eventualmente. Me dice, pero estoy desanimado. Y le digo, Matt, ¿por qué nos reunimos la otra semana? Hey, platiquemos, hablemos. Hey, hermanos, esta batalla por el Evangelio requiere paciencia. No se hacen así. Usted va a tener que orar y orar y orar y orar un poquito más. Las iglesias que ganan almas, que están haciendo discípulos, no es que tienen un programa, no es que tienen alguna plataforma, etcétera. No. Yo estoy hablando de los que tienen discípulos, hermanos. Miren, lo hacen como todos, como siempre se ha hecho. Oran, trabajan y trabajan y oran y trabajan y oran y lloran y trabajan y oran y oran. ¿Y cuántos creen que Dios es fiel, hermanos? Amén. Lo que un hombre siembra, eso también que segará. Ten paciencia, le dice, mira, eres como el soldado, eres como el labrador. Versículo 7, considera lo que digo, que el Señor te dé entendimiento en todo. Miren, lo último que debemos de hacer es considerar. Debemos de considerar. Pablo dice que considere lo que Pablo está enseñándole. Le dice, piénsalo bien, mira si no es cierto. Tú sabes que esa ha sido nuestra experiencia. Dios siempre trae fruto. No era un jovencito en la fe, pero sí necesitaba ánimo. ¿Qué debemos hacer en la adversidad? Número 2, hermanos. ¿Qué motiva en la adversidad? ¿Qué es lo que nos motiva en la adversidad? ¿Qué nos anima, en otras palabras? Miren, hermanos, esto es muy sencillo, pero yo creo que la Biblia es muy sencilla. Lo que hacemos nosotros es la complicamos. Letra A, ponga esta palabra. Hay que recordar. ¿Qué le va a motivar a usted cuando es difícil servir al Señor? Cuando es duro seguir a Cristo, cuando es difícil seguir adelante, cuando está pasando por las pruebas. Versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, le dice, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Cuánto me encanta eso? Pablo le dice, Timoteo, si quieres un poco de ánimo, le dice, mira, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate del Señor, le dice, del poder de Jesús. Dice, del linaje de David. Y a propósito le recuerda de que resucitó de entre los muertos. Amén, hermanos. Miren, si usted tiene un Salvador que estuvo vivo, fue sepultado y resucitó. Y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y viene otra vez. ¿Cuánto dan gracias a Dios? Ese mismo poder está con nosotros hoy. Acuérdate del Señor. Nehemías, dice la Biblia, ya en Nehemías 4, estaba pasando por una situación difícil. Sanballat y Tobías estaban atacando. Y la Biblia dice que a medio discurso empezó a hablarles a los líderes de Israel. Y les dijo, hermanos, les dice, hey, adelante. Edifiquémonos, levantémonos, les dice. Hay que seguir adelante en la obra del Señor. Y a medio discurso les dice, yo creo que estaba viéndolos y yo creo que sentía que estaban los hermanos pensando, sí, pero ellos tienen armas y tienen soldados y nos están amenazando que si salimos a hacer el muro nos van a matar. Y al fin para Nehemías y les queda viendo a todos y les dice, hermanos, Nehemías 4:14 dice, acuérdense del Señor. Yo creo que lo primero que nos pasa en las adversidades, nos olvidamos de Dios. Y la Biblia aquí, yo creo que muy sabio, Pablo le dice en el versículo 8 y 9, acuérdate del Señor Jesucristo. Acuérdate del poder que hay en Él. Amén. Hermanos, yo creo que
el enfoque debe de ser del Señor Jesús. Lo que nos motiva siempre es el Señor Jesucristo. Yo dije hace un rato que no, hermanos, es el deber del pastor ir y animar a todas las personas. Miren aquí, esa es tarea suya. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que aprender, especialmente los siervos de Dios, los fieles. La diferencia entre un seguidor y un líder es que el seguidor anda esperando. ¿Y ahora qué hacemos? El líder, hermanos, toma las riendas y aprende a animarse en el Señor. Él quiere animarnos, ¿verdad? Lo que nos falta es recibir su ánimo. Número 2, le dice, le anima a recordar al Señor, y número 2, a evangelizar. A evangelizar. Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo dice, mira, yo soy preso. Dice, yo estoy tratado como malhechor, le dice en el versículo 9. Están tratando como preso. Pablo está recibiendo latigazos. Lo tratan como un, dice la Biblia, preso. Pero aquí de repente en el versículo 10 le dice, mira, pero lo soporto todo por amor de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellas personas que el Señor en las Escrituras dice que Él los ha escogido para que sean salvos. Ahora, mucha gente habla de la elección como si es un calvinismo, la idea de que Dios ha escogido a unos para ser salvos y a otros no. Hermanos, déjenme decirles desde ya, Dios no ha condenado a nadie al infierno. La idea de que ha escogido a unos para el cielo y a otros para el infierno es una blasfemia, es imposible. Dice, ¿cómo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dice la Biblia que no, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero en su presciencia Dios nos ha, dice la Biblia, sabe quién va a ser salvo. La palabra elección aquí es la misma palabra que hallamos allá en Romanos 8:29. Amén. ¿Qué dice Romanos 8:29? Dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas que hacen ayudan a bien. Dice a los que conforme a su propósito son llamados. Dice la Biblia que Él nos ha, dice, predestinado para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es la elección que Dios tiene sobre nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere para todo el ser humano? Dice la Biblia que Él quiere que todos seamos salvos, elegidos según la presciencia de Dios. Romanos 8:29 dice, para que nosotros seamos, dice, no solo salvos, sino conformados a la imagen de Cristo. Pablo sabía que había algunos que el Señor había, dice la Biblia, Pablo sabía que había muchos que necesitaban conocer al Señor, ser salvos, y le dice, sufro esto, para que ellos también vengan a Cristo. Hermanos, número 1, le dice, ¿qué debemos de hacer? Recordar al Señor. Número 2, evangelizar a los demás. Saben, hermanos, no hay nada que le va a animar a usted tanto como compartir el Evangelio, aún en tiempos de dificultad. En Efesios 6, versículo número 16 al 18, Pablo está hablando de la armadura, el del soldado de Jesús. ¿Se acuerdan, hermanos? Los pies, dice, con el apresto del calzado del Evangelio. La coraza, dice la Biblia, de la fe, y etcétera, y habla del escudo, del yelmo, y habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Para qué dice? A fin de, dice, hablar del Evangelio. En Efesios 6:18 dice, hermanos, oren por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer los misterios del Evangelio. Le había escrito a estos hermanos y les había dicho que el deseo más grande de su vida era de compartir el Evangelio. ¿A dónde estaba Pablo, hermanos? Decía que él era embajador en Efesios 6:19 en cadenas, en cadenas. Pablo estaba ahí encadenado. 4 soldados cada 8 horas. A las 8 horas, otros 4 soldados. 1 a cada lado, 2 a la puerta, otras 8 horas, otro grupo de soldados. Yo creo que Pablo se sentaba y le decía a uno, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estuvo el partido? ¿Quién ganó, el Barcelona o el Real Madrid? ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo está el clima? Y él decía, oren por mí para que me sea dada palabra. ¿Qué quiere decir me sea dada palabra, hermanos?
Muchas veces tenemos palabra para cualquier cosa. Amén. Somos tan confiados cuando es tiempo de hablar de Ronaldinho y del Rey Pelé y de Messi y de lo que sea. Y los mismos que defienden a su partido político y su equipo favorito, su marca favorita, miren aquí, cuando es tiempo de hablar de Cristo, se hacen tan tímidos. Pablo dice, hermanos, oren por mí que me sea dada palabra. Dice, porque soy embajador en cadenas, en cadenas. ¿Qué quiere decir? Hermanos, que Pablo estaba en la cárcel compartiendo el evangelio. Y si ustedes estudian la historia, saben que Pablo ganó a muchos soldados para Cristo. A fin dice la Biblia que el castillo entero del emperador romano había oído la palabra de Dios. Habían oído la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había un hombre, Pablo, que entendía que estaba ahí, número uno, para recordar a Jesús, se acordaba del sufrimiento de Cristo, se acordaba del poder de la resurrección de Dios. Y número dos, se acordaba de que él, aún en cadenas, estaba para evangelizar, para compartir el evangelio. ¿De qué más debemos, qué más nos motiva, hermanos, en las diversidades, en las adversidades? Número 3, la eternidad. Versículo 11 dice, palabra fiel es esta. Otra vez, otra palabra fiel. ¿Están listos? Si somos muertos con Él, ¿también qué? Viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Dice, hermanos, dice, no se olviden de esto. De que un día, aunque muramos, dice, estaremos vivos. Un día, aunque suframos, dice aquí, seremos reyes. Un día, dice, nosotros si le negamos, también al contrario, nos va a negar. Y si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Que en la eternidad nos espera los premios y la fidelidad de nuestro Dios. Él, dice la Biblia, guardará su promesa. Él sigue fiel porque no se puede negar a sí mismo. ¿Cuál es la promesa que Él nos dio? Que Él, dice la Biblia, nos iba a guardar hasta aquel día. Pablo ya lo había dicho y le recuerda a Timoteo, le dice a Timoteo, pelea, sigue adelante, recuerda, evangeliza, le dice, y acuérdate de la eternidad. Amén. Número 3, miren las instrucciones para la obra. Ahora le habla acerca de cómo hacer la obra del Señor. Primero le explica, letra A, pongan qué predicar. ¿Qué debía de predicar Pablo? Versículo 14, recuérdales esto, le dice, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hermanos, ¿están captando la idea de que Dios no quiere que disputemos sobre su palabra, sino que la compartamos y la prediquemos? La Biblia no está para que la examinemos solamente, escuchen, existe para que nos examine a nosotros. No es para conocerla, es para conocer a Dios también. Y este fue un tema común de las epístolas pastorales. Y aquí se encuentra otra vez. Pablo le dice, mira, eso de meterse a discusiones de palabras, dice, nada aprovecha, le dice, sino que es para perdición de los oyentes. Si yo me pongo aquí a discutir, hermanos, de verdad de lo que dice aquí, ¿se han fijado que yo no me paro aquí, hermanos, a defender la Biblia? Hermanos, la Biblia no se defiende, la Biblia se desenvaina, la Biblia se usa. Yo creo que la palabra de Dios no se debe defender, se debe predicar. Le dice, Pablo le dice, predica la palabra, párate con convicción de que es la verdad. Le dice qué predicar, número 2, le dice cómo estudiar. Le dice en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Le dice aquí que el trabajo de Timoteo acerca de la palabra y la doctrina de Dios, le dice es, estúdiala, conócela, predícala, usa bien la palabra, le dice. Debes de saber, le dice en el versículo 15, cómo usarla bien. Usarla bien. La idea en el griego aquí es de saber organizar la palabra de Dios. De cómo saber organizarla para que la gente aprenda, la gente la entienda. El trabajo, dijo alguien del pastor, es de tomar el pan y ponerlo en el estante más bajo. Eso es de hacer la palabra de Dios entendible. Noten qué predicar, qué estudiar, y número 3 le dijo qué evitar. Versículo 16, mas evita, ¿qué le dice? Profanas y vanas palabrerías,
porque conducirán más a la ¿qué? Impiedad. Hermanos, evitemos las discusiones, evitemos los pleitos, evitemos las fábulas. Esas discusiones, esas pláticas, esos véngase a almorzar conmigo, esos ¿qué le parece? Yo no opino que se debía hacer así. Yo creo que la pared, yo creo que esos abanicos, yo creo que las mesas que se pusieron, yo creo que la manera que el pastor dijo eso. No, dice. No, dice, evita esas profanas, dice, palabrerías, profanas. Si usted tiene una pregunta, pregúntele al pastor, pregúntele al líder, vaya con él. Pero eso de andar, dice, discutiendo, dice Pablo, una y otra vez. ¿Cuántos están captando la idea que Dios no quiere que su pueblo sea una bola de chismosos, hermanos? Amén. Una bola de discusión, de discusiones. No, dice. No hagas eso. Versículo 17. Y su palabra dice, evita vanas y profanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En otras palabras, entre más chisme, y más problema, y más división. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Miren, otra vez, Pablo trae de regreso el testimonio de un par de sinvergüenzas en Éfeso que se vieron atrapados en esas trampas. Eran unos chismosos, eran unos que discutían. Las palabras de Himeneo y de Fileto eran tan útiles como un cáncer, dice. Eran como gangrena. Las palabras de ellos, dice, comen. Dice, hay gente, dice, sinvergüenza que andan ahí y después los nombra. Hermanos, al parecer su herejía principal era esta, versículo 18. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ahora, esto era muy popular aparentemente en Éfeso. Habían gente que andaban diciendo que ya había pasado la resurrección. Lo mismo se menciona en 2 de Tesalonicenses. Pablo allá dice, hermanos, hay aquellos dice, que andan diciendo que la resurrección, en otras palabras, está hablando aquí del rapto, amén. ¿Cuándo van a resucitar los muertos en Cristo? Cuando Cristo venga, ¿verdad? En el rapto, cuando Él arrebate a la iglesia. Y habían gente que andaba diciendo, no, Cristo ya vino. No, ya estuvo, ya se fue y no va a venir por nosotros hasta más tarde. Hay gente que sigue diciendo lo mismo hoy. Dicen que nosotros no nos vamos a ir hasta media tribulación. Y lamentablemente las enseñanzas de estos y las pasalladas de estos, dice la Biblia, habían, dice, descarriado a muchos. Dice que se habían desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Miren, ya se habían llevado a muchos hermanos de la iglesia. Ya habían engañado a muchas personas. Así que, noten entonces, le dice, evita estas cosas. Y le dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Estos próximos versos sirven como un pasaje entre paréntesis en medio de la enseñanza de lo que Timoteo debía de evitar en relación con el error que introducen. Noten que Pablo ahora va a defender esto de la resurrección. Noten lo que les dice. El fundamento de Dios está firme. Conoce el Dios a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Noten que ahora Pablo dice, quiero hablarles, dice aquí brevemente, y ponga ahí un paréntesis. Quiero hablarles, dice, de la manera en que debemos de vivir. Versículo 20 les dice, en una casa grande, note la ilustración. No solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos decorosos y otros para usos viles. Pablo dice, miren, en su casa ustedes tienen dos vajillas, ¿verdad? Hay dos, dice, una dice la que tienen escondida allá en el estante, es la del cumpleaños, esa es la para los invitados. Y después dice, usted tiene los platos, ¿me entiende? El de la ESO de 1986, el del Mundial Italia 92, ¿me entienden? Esos son los que le damos a los niños, ahí ponemos la sandía, dice. Esos son, dice, los comunes y corrientes. Dice, es igual en el reino de Dios. Dios, dice, tiene dos tipos, dice, de siervos. Dice, así que ninguno que se limpia de estas cosas, versículo 21 dice, será instrumento para honra, santificado. Perdón, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Le dice Timoteo, mira,
Si alguien evita estas cosas, le dice, mira, te estoy diciendo por qué. Estaba hablándote de evitar y ahora le dice, mira, Dios tiene dos tipos de vasos, dice. Y los que se mantienen limpios, dice, de los chismes, de las disputas, dice, de las palabras, dice, de todas estas cosas que dice en realidad, lo único que hacen son como cáncer, que dañan, dice, y hacen extraviar a otros, como esos dos hermanos que mencionó. Ahora dice, mira, ¿sabes qué sucede? Dice, son instrumentos de Dios para honra, santificado, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. ¿Cuántos aquí, hermanos, entienden que si usted se mantiene fuera de los pleitos? Hoy en día hasta los pastores se pelean en Twitter, en Facebook, en los medios sociales, y no, es que esto, no, esto, aquello, no, es que ustedes, y la Biblia dice esto, mantente fuera de eso. Yo he decidido que la gente que se mete en esos pleitos no van a ser mis amigos, simple y sencillamente. La Biblia dice, no te metas con un hombre iracundo. Esa persona que siempre anda peleando, dice, ten cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque el problema no es el punto que hacen, el problema es el corazón que tienen, dice. Dice, no te metas con ellos. Mira el versículo 22. Huye también. Miren ahora, segunda amonestación. Le dice primero, evita, le dice a estas personas. Evita también, le dice, las pasiones juveniles. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de horas que de corazón limpio invocan al Señor. A Timoteo le dice, mira, ten cuidado de los deseos de la carne. Hermanos, su carne no se convirtió. Amén. ¿Recuerdan que hablé yo del cuerpo y el alma y el espíritu? Cuando usted nació de nuevo su espíritu. Pero el alma, las pasiones, los deseos no han cambiado. Y aquí les dice, miren, acuérdense, les dice, acuérdate de huir de las pasiones juveniles. Estás joven, le dice Timoteo, y hay muchas pasiones, hay deseos en ti, le dice, y ten cuidado, le dice, de no seguir detrás de ellos. Sigue la justicia, haz lo correcto, sigue la fe, el amor y la paz. Una vez más, por segunda vez, le dice, hey, mantente lejos con los que de corazón limpio invocan al Señor. En otras palabras, le dice, mira, si te vas a apartar de las pasiones juveniles, hermanos, no solo hay que decirle a los jóvenes que se quiten de lo malo, hay que darles lo bueno. Le dice, apártate de lo malo, ¿ok? Deja de oír mala música, pero hay que darles buena música. Le dice, le dice, las malas pasiones y malas personas. Pero le dice, sigue a los que invocan al Señor de corazón limpio. Sigue a los que invocan al Señor de corazón limpio. Qué importante, amén. Mire el versículo 23. Pero deseche las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Le dice también, evita las cuestiones necias. Estos son los disturbios. Note que las cuestiones necias son cosas sin sabiduría, dice ahí. Sabiendo que engendran contiendas. Le dice, tú necesitas saber algo, dice. Que la gente que solo se anda peleando, dice, lo único que hacen es pleitos. ¿Cuántos entienden, hermanos? Alguien llega y dice, bueno, yo quiero hablarte acerca de esto, yo creo que el calvinismo, yo creo que estas traducciones de la Biblia, yo creo que esto. ¿Te puedo decir algo? Esa gente no quiere aprender. Siervos del Señor, y el pastor Adán y yo estábamos hablando de esto esta mañana. Yo le dije, ¿sabes? Yo he decidido que esa gente que llega solo a pelear, no tengo conversación con ellos. No vale la pena. Los que quieren pelear no quieren aprender. Los que quieren aprender no quieren pelear. Amén. Es uno de los dos. Así que le dice, mira, Timoteo, le dice, no, le dice, no te metas, desecha las cuestiones necias, insensatas. No tengo tiempo, necesito discipular, necesito ganar almas. Versículo 24, porque el siervo del Señor, miren, no debe de ser como contencioso, sino como amable para con todos. El hombre de Dios, dice, se debe de conocer por su amabilidad, su gentileza, su amor. Dice que es apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Qué quiere decir mansedumbre, hermanos? Mansedumbre quiere decir con control. Un manso no es menso. El manso sabe controlar
sus emociones. El pastor Adán es un hombre muy manso. Tiene muchas fuerzas, pero por el otro lado tiene mucho control. Yo lo admiro por eso. Es algo importante, dice la Biblia, que cuando usted especialmente va a corregir a alguien, dice, Pablo le dice a Timoteo, ve con cuidado. A veces he corregido a las personas y le digo, mira, eres un bruto bueno para nada. Y se me sale el indio, ¿me entienden? Y la Biblia dice esto en Gálatas 6.1. Pongan ahí Gálatas 6.1. Dice que si hay un hermano que es sorprendido en una falta, dice que hay que restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre, dice. Y da este comentario, no sea que tú también seas tentado. ¿Ven? ¿Qué quiere decir? Es muy posible, si David hace una tontería y yo voy y le digo, ¡ay, eres un bruto de David! Y yo me enojo, yo me iro, yo me frustro y yo, miren, le hablo a él sin control. ¿Qué pasó? Yo también caí. ¿Vieron? La ira del hombre no obra ¿qué? La justicia de Dios. Entonces, por eso que dice la Biblia, mira, asegura que tú vas con el propósito de restaurarle. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Ayudarle. Hermano, mira, David, te quiero mucho, hermano, y te aprecio. Tú sabes, yo sé que estás tratando de servir al Señor, pero mira, cuando vas a ganar almas, no tires la basura ahí, ¿verdad? Enfrente de la gente, yo no sé, cualquier cosa. Hermano, ten cuidado, no hagas eso. La Biblia dice que tenemos que hacerlo, dice, como hijos de Dios, tenemos que, aunque somos siervos de Dios, no debe ser contencioso, amable, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige, dice, a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. En otras palabras, miren aquí, hermanos, no queremos reprender de tal manera. Si yo le hablara así a David otra vez, si él hace algo tonto, lo que yo no quiero, dice la Biblia, es hablarle de tal manera que aunque él tal vez diga, sí es cierto, lo que hice estaba malo, pero yo no quiero regresar porque el pastor Navarrete me habló muy grosero. ¿Y en lo que estoy diciendo, hermanos? Amén. Dice, evita eso de corregir a los hermanos, dice, aún mal. Versículo 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En otras palabras, dice, ¿quién sabe? Dice, si tú con solo ser amable, dice, puedes ganar al hermano y ayudarle a regresar. Y así no se cae en las garras del diablo. Hermanos, ganamos más con amor a veces que con fuerzas. Amén. La Biblia dice que tenemos fe, esperanza, pero sobre todas esas dice el amor, el amor. Bueno, llegamos al capítulo 2, amén. Son las 4, vamos a orar. Padre Celestial, le amamos y Señor, le pido que nos ayude a ser fieles. Padre, yo creo que todos tenemos momentos como Timoteo que, Señor, nos avergonzamos y se nos apaga el fuego del don de Dios. Señor, le pido que nos ayúdenos a serle fieles, Señor, a ser amables, Señor, a acordarnos de Cristo y de su gran poder. Padre, selle estas verdades a nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a servirle en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Dios les bendiga, hermanos.